Amigos, bienvenidos desde Bonn a una nueva edición de Aquí Estoy. Ustedes saben que es el programa de Deutsche Welle. Nos encontramos en el evento más importante anual de Deutsche Welle, que se llama el Global Media Forum, que es un foro donde periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, televisiones estatales se encuentran para intercambiar información y para discutir sobre los abusos de derechos humanos en el mundo entero y la situación de la libertad de expresión. Quiero presentarles a mi invitada. Ella es mexicana, ella es presidenta de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales más importante que hay en México. La televisión estatal mexicana es la más importante y la más grande en todo nuestro continente. Con ella, con María Teresa Velázquez Navarrete, vamos a hablar sobre la situación de los medios de comunicación estatales en América Latina, cómo conseguir esta independencia necesaria, alejándose de los gobiernos de turno para no transformarse en las voces de estos gobiernos, cómo crear contenidos locales interesantes que representen nuestra América Latina. Esto y otros temas más serán los que tocaré con ella, así que bienvenidos a la ciudad de Bonn con Deutsche Welle. Atrás mío, uno de los edificios principales en esta ciudad, antigua capital de Alemania Occidental. Bienvenidos, Aquí Estoy. María Teresa Velázquez Navarrete, presidenta de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Bienvenida a mi programa, bienvenida Aquí Estoy. Muchas gracias, Pía, un encanto estar en Aquí Estoy. Claro que sí. Te vemos en Zacatecas, te vemos en la red, en todo el país. Y pues encantada de estar ahora, de este lado. De este lado del charco, diría. Aquí estoy. Aquí estoy. Sí. Y bienvenidos a otro pequeño charco. Ya has cruzado uno para venirnos a visitar a la ciudad de Bonn. Estamos en pleno foro. Es uno de los eventos más importantes que hay en Alemania para Deutsche Welle, que es el Global Media Forum, donde los periodistas, las redes de radios y televisiones de todas partes del mundo que tienen que ver con Deutsche Welle están aquí en Bonn. Y vos sos una de las invitadas, mexicana, originalmente de Veracruz, viviste 40 años en Ciudad de México, vivís hace más de... 18, ya dijiste mi edad. No. Muy bueno, bien, un tiempo muy largo también, sí, o relativamente largo en Zacatecas, donde sos la directora también del canal de televisión allí. Bienvenido al RIN. Muchas gracias, estoy encantada. Además, este encuentro del Global Media Forum que se hace cada año en Alemania o cada cierto tiempo, es muy bueno este encuentro porque nos permite este intercambio de experiencias y de circunstancias que a veces pareciera que estamos muy lejos, pero tenemos muchos problemas comunes. Por ejemplo, en los medios públicos y los presupuestos, por ejemplo, en los medios públicos y el trabajo con las audiencias, por ejemplo, los medios públicos y la formación de ciudadanía. Tenemos muchas cosas en común y muchas cosas por qué aliarnos. Y este encuentro es muy importante para eso. Y cómo los medios públicos tienen que luchar hoy en día por más credibilidad, que creo que también es un problema global. Yo lo que quiero contar, porque también vamos a hablar de los medios públicos un poquitito en Latinoamérica, vos sos una gran experta. Ustedes tienen la red de televisión pública más grande en América Latina. ¿Cuánta gente mueven en esta red? ¿Cuántos asociados tienen ustedes para que vean la capacidad de la televisión pública que tiene México cuando escuchemos estas cifras, Teresita? Es radio y televisión pública y somos 74 asociados y juntos somos más de 600 señales de radio y televisión educativa y cultural en México.
Y pues bueno, llegamos casi a 30 millones de audiencia juntos. La infraestructura de todo este gran sistema es la más grande de América Latina, de medios públicos. Está bien, pero ustedes tienen radios y televisoras que puede ser federal, puede ser regional. Es federal, estatal, municipal, parlamentaria. Universitaria. Y universitarias, muy importante. Nosotros tenemos 19 universidades en la red, sus sistemas de radio y televisión, que además es importante también, Pía, comentar que al tener streaming en todos y entrar en la convergencia digital, nos hace medios ya internacionales, globales, y es muy importante hacer esto de lo local que dicen los teóricos, hablar de lo global desde lo local y desde lo local ver lo global. Te quiero hacer una pregunta, ¿cómo está la situación hoy en día de los medios públicos en México, un país donde ha vivido una grave crisis de derechos humanos, la sigue viviendo, un país donde es muy peligroso, me atrevería a decir, el país más peligroso para periodistas y en este caso periodistas locales? Vos tenés mucho contacto con estos periodistas locales que no tienen la seguridad quizás que necesitan para los medios de comunicación, por eso te pregunto, los medios públicos. Los medios públicos tenemos grandes tareas y efectivamente, como tú dices, no quisiéramos que ocurriera, pero ocurre el peligro en el que viven los periodistas en México. Es cierto, está ahí, es una realidad y tenemos muchas cosas que hacer por la seguridad de todos los ciudadanos, en especial de quienes nos encargamos de los medios de información. Me hablas de un tiempo de noticias falsas. ¿Qué tenemos que hacer los medios públicos? Ser ese centro de fiabilidad. Tenemos que ser los medios en los que crea la gente porque verificamos toda la información. Y a veces al investigar y al verificar, pues bueno, hay ciertos intereses políticos, económicos que hacen peligroso el trabajo. Yo creo que un trabajo periodístico que se hace bien, o sea, quiere decir que se investiga, siempre va a tocar intereses no convenientes y ahí es donde empieza el peligro y yo creo que los gobiernos deben estar alertas y preparados también y toda la sociedad viendo que esto no ocurra. Nombrame algunas, por ejemplo, radios y televisiones, por ejemplo, regionales de México que pertenecen a la red. Por ejemplo, para posicionar geográficamente, sí, para contar cómo se trabaja con lo que es la televisión local. En los 32 estados del país tenemos sistemas. Entre los federales importantes que puedo mencionar está el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que dirige ahora Genaro Villamil. Está Canal 11, está Canal 22, TV UNAM, está Radio UNAM, está... ¿Regionales? Regionales, el Sistema Mexiquense de Radio y Televisión, está el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, donde yo estoy viviendo y dirigiendo, está Puebla Comunicaciones, está... Mucho. En cada estado 30 millones uno. De gente que pertenece a la red y que ustedes llegan a las casas, Llegamos, ¿no? solo en una medición, digamos, como conservadora de lo que hacemos por la televisión abierta, por las señales abiertas y por los streamings, pues sí llegamos. Quiero volver porque hay más. mucha gente que no confía en la televisión pública. ¿Vos qué le decís? Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, la televisión pública, como somos países latinoamericanos, puede llegar a ser una voz más del gobierno de turno, por ejemplo, y eso pasa mucho. Yo creo que muchos gobiernos nos usaron como oficinas de prensa y como voceros de gobiernos en algún tiempo. Desde la reforma de telecomunicaciones en México se dio una sacudida en esto y la ley estableció, una cosa importante que estableció la ley hablo de medios públicos y de servicio de interés general. Eso es muy importante y es muy importante precisarlo y es muy importante revisar esa reforma ahora para precisar ese concepto. Pero ya aterrizado a lo que estamos viviendo en el proceso estamos obligados a tener independencia editorial. ¿Cómo mantenés al gobernador lejos? Sí, yo creo que en México debemos vivir ese proceso en donde se entienda que los medios públicos no reciben dinero de gobierno, sino de los ciudadanos. Y por lo tanto deben trabajar para los ciudadanos, para
empoderar a una audiencia que se sume, que sienta los medios públicos propios. Perfecto, ustedes lo entienden, vos lo entendés como presidenta de la red, ¿lo entienden los gobernadores, lo entienden los gobiernos regionales que no los pueden usar a ustedes? Yo creo que estamos en el proceso de que eso se entiende y tiene mucho que ver con el trabajo que hagamos desde las direcciones de estos sistemas asociados o vinculados muy estrechamente con los grupos de la ciudadanía, con los grupos sociales. ¿Vos podés perder tu trabajo en México por no estar del lado, por ejemplo, del gobernador? Claro. Yo creo que se puede dar, pero es un proceso que debemos cuidar que deje de serlo. Yo sí creo que estamos en un proceso de terminar y de separar esa parte. Muy bien. De que dejar de ser ese brazo que fuimos de los gobiernos. Por ejemplo, yo te puedo poner el caso de Zacatecas, que sin pertenecer yo a ningún partido político, trabajo para afincar en la sociedad los medios públicos y nuestro trabajo. Y creo que el gobernador lo ha entendido, pero que a veces muchos de los compañeros que trabajan alrededor de él no, incluso le dicen, oigan, en el sistema de Zacatecas, en el CISAR, están pegándole al gobierno. No es pegarle al gobierno recibir ni críticas ni abrir a todas las expresiones, tanto políticas, culturales. Toda la diversidad y la pluralidad debe entrar en los medios públicos. Esta es nuestra tarea, escuchar, dialogar, ser ese lugar en donde trabajemos con la audiencia, escuchando a la audiencia y haciendo los contenidos que la audiencia necesite. No trabajamos para el gobernador. En un país donde no se cuida mucho a los periodistas. Vamos a hacer una pausa, vamos a mostrarles un poco dónde estamos paseando. Estamos a orillas del río Rin, estamos con María Teresa Velázquez Navarrita, una gran abogada de lo que es la televisión pública en México y en América Latina. Ustedes pertenecen a la red más grande mexicana de radiodifusión, radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, por supuesto. Así que vamos a hacer una pausa, los dejamos un poco por este maravilloso río Rin en la ciudad de Bonn, en el medio de lo que es el Global Media Forum, un lugar de encuentro para periodistas, para activistas, para gente que aboga por los derechos humanos y para las televisiones que trabajan conjuntamente con nosotros. Me alegro que aquí estoy, se vea en México. Se ve mucho. Y bueno, seguimos. Bueno, y continuamos en la ciudad de Bonn, continuamos en Aquí Estoy, hablando de los medios de comunicación, del rol de las televisiones públicas en América Latina y en este caso con un excelente ejemplo de México. María Teresa Velázquez Navarrete, que está aquí conmigo, es mi invitada, es presidenta de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales en México, una red que abarca toda la nación, los 32 estados, desde televisiones y radios públicas, federales, regionales, municipales, educativas y de la universidad. Y de la universidad. Impresionante todo este labor que ustedes hacen en unir también el know-how y no solo eso, por ejemplo, los temas, ¿no? ¿Hay alguna cooperación, por ejemplo, con las radios y las televisiones, más que nada? Yo vengo de la televisión, con América Latina, por ejemplo, ¿qué pueden aprender las televisiones públicas una de la otra? Tenemos casos muy fallidos en América Latina, tenemos casos relativamente exitosos.
Hemos firmado un acuerdo recientemente con la Unión de Televisiones Universitarias de América Latina, UDUAL. También firmamos con CIESPAL y con TAL, con Televisión de América Latina. ¿Pero qué es porque firmar? Tenemos que hacer cooperación. Es una firma de un convenio para cooperar. ¿Qué cooperar? Para ¿Qué te gustaría cooperar? Nosotros tenemos hilos conductores de temas que no son comunes. Migración es uno. Trabajamos temas de migración nosotros en la red, entre las radios y las televisoras. Hacemos cómo se vive la migración y las historias de los migrantes desde los distintos estados expulsores en México, pero también qué pasa en la frontera sur de México, con todas estas caravanas, con todo lo que ya en Chiapas, desde la frontera del sur, estaba aconteciendo con los centroamericanos y sudamericanos. Ahora con la crisis de Venezuela hacia Colombia, hemos tenido algunos encuentros en Colombia sobre este tema específicamente, sobre migración. Interesantísimo. Pero tenemos también salud, educación, yo creo que todos los temas, seguridad, justicia, equidad, niños, del interior superior. Me pregunto si todas estas redes de televisión pública, porque ya hablamos mucho anteriormente, cómo tratar de dejar la corrupción afuera, cómo tratar de decirles a los gobernadores y a los funcionarios públicos o a los presidentes que esta televisión pública es para el bien de los ciudadanos y no para hacer proselitismo de las políticas actuales o de gobiernos actuales, que no solamente pasa en México. Ustedes tienen, por ejemplo, el peligro de tener radios y televisiones evangelistas como lo tienen, por ejemplo, otros países que no saben controlarlo. En México se han dado casos de que existan y siempre son ilegales. La Constitución en México impide por ahora que haya televisoras o medios de comunicación a la iglesia, porque vivimos en un estado laico. Y eso hasta ahora la Constitución lo impide. Lo que no ha impedido que existan de manera ilegal. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones sí tiene, nos decía su presidente, Gabriel Osvaldo Contreras, que existen ya 371 emisoras ilegales en México, o sea, sin permiso. Y algunas son no solo evangelistas, son de signos religiosos diversos. Tengo otra pregunta. Todas estas televisoras públicas representan también la diversidad étnica y social es una cultural obligación que tiene México, o estamos solamente hablando con intelectuales o analistas que nos están diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y nos están mostrando un México que quizás un México no es? Hay una gran deuda de México con las radios indigenistas. En México se hablan 58 lenguas y tenemos 7 emisoras indigenistas solamente. Sí tenemos contenidos de algunos de nuestros sistemas en la red en lenguas indígenas. Es una obligación tener eso, pero no solo es una obligación legal, yo creo que es una obligación moral tener esas lenguas incorporadas a las emisoras públicas, en todas las lenguas maternas y además que tenemos que proteger y preservar. Sí hay en Oaxaca, sí hay en Chiapas, en Querétaro, en varias de las emisoras nuestras que tienen presencia indígena, tiene que tener accesibilidad también para ellos. Te voy a preguntar un poco sobre la financiación de estas televisiones públicas, por ejemplo, regionales, que es lo que me interesa a mí en los distintos estados. Pero ¿cómo es ver la televisión pública? Por ejemplo, estoy en San Luis Potosí, estoy en Oaxaca, estoy en Zacatecas, me siento un domingo. ¿Qué veo en la televisión pública mexicana que realmente valga la pena y que pueda llegar a ser competencia a todas las televisiones privadas que tienen ustedes? Tenemos un gran contenido que ve por el interés superior de la niñez. Tenemos barras infantiles que han sido premiadas, tanto en radio como en televisión. Tenemos estos programas de migración. Tenemos también programas de naturaleza, de tradiciones, y algo que nos ha impactado mucho en los likes que tenemos en nuestras multiplataformas es el folclore.
A la gente le interesa muchísimo ver cuando tenemos festivales en vivo de folclore. Es como la Guelaguetza de Oaxaca, que nos compartimos todos los sistemas públicos, lo pasamos en todos los estados, pero también los festivales que hay, por ejemplo, en Zacatecas, que es el de teatro, el festival de música, el de danza, el del folclore, que es internacional, lo ven muchísima gente, y eso nos ha llevado a hacer, al escuchar a la audiencia, al ver tanta cantidad de likes, pues poner no solo repeticiones, sino insistir en esos contenidos. ¿Y el gobierno federal lo escucha? Porque son ellos los que les tienen que dar a ustedes dinero, o sea, ustedes no son realmente independientes. En lo federal, sí. Y dejamos ya algunos fondos etiquetados, las solicitudes en el Congreso, pero también los estatales, es el Congreso estatal el que nos da. Pero sí es importante decir que en el Plan Nacional de Desarrollo, que acabamos de analizar en un foro hace unos días en México. Quiero que expliques un poco lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es la carta de navegación del gobierno federal para ver qué temas, cómo se van a abordar, pero lamentablemente en esas 64 páginas no existe, los medios públicos no están nombrados. ¿Y por qué? Yo creo que falta visibilizar y falta que lo digamos quizá más fuerte los mismos trabajadores de los medios públicos y la sociedad, porque de pronto ha sido ese proceso en México de lo que tú hablabas hace un rato, Pía, que es cierto, que en muchos casos se ha tomado a estos medios como malamente, como oficinas de prensa o como brazos de gobierno. No somos eso, y eso lo tenemos que hacer más visible. Yo creo que estamos en el proceso de caminar hacia allá, y en ese proceso tenemos que visibilizar mucho y poner en valor los contenidos que hemos hecho. Estamos un poco, yo digo esa invisibilidad porque México tiene a los monopolios comerciales que tienen mucha más cobertura, que se les ha dado como más impacto en la presencia, y los medios públicos, que son importantes, que son vitales, yo diría ahora, para la sobrevivencia social y para el empoderamiento social de las audiencias, tenemos que tener poner en valor lo que hemos hecho, que es importante. Tú me dices, ¿qué vemos? Pues vemos programas de niños, de mujeres, hablamos de equidad, de derechos humanos, hacemos investigación, periodismo de investigación. Hay periodistas muy importantes en los medios públicos que han hecho que los contenidos sean realmente una alternativa. Nosotros no vendemos nada. Al no vender nada, yo siento que tenemos más libertad de hacer que un medio comercial, porque ellos siempre van a estar sujetos a un mercado. Nosotros no necesitamos hacer narcoseries para que nos vean. ¿Y el dinero te lo dan igual? ¿Hablando bien o mal del gobierno local? No, necesitamos presupuestos dignos. Y eso es lo que solicitamos también, que no solo se incluya en el Plan Nacional, en esa carta de navegación, los medios de servicio público y de interés general, que no solo se incluyan, sino... ¿Qué dice AMLO? Él hizo, por ejemplo, uno de los buenos signos que dio el presidente es el nombramiento de los directores de los sistemas federales. Y lo voy a acotar, que sea bueno. ¿Por internacionalmente? ¿Por qué? Porque todos los que fueron nombrados como directores de los medios federales, SPR, Canal 22, Canal 11, la Dirección General de Televisión Educativa, el Instituto Mexicano de la Radio, son personas que han luchado por los medios públicos desde trincheras, desde como periodistas de investigación, desde como activistas sociales. Eso da un buen signo, pero no da un buen signo que los haya designado el presidente, por ejemplo. Uno de los procesos que debemos hacer llegar es que no solamente, en el caso de Genaro Villamil, sí lo ratifica el Senado, o sea, otro poder, pero no podemos ser nombrados por ni los gobernadores, ni los presidentes. Tendría que caminar hacia los consejos consultivos ciudadanos que tenemos. ¿Qué se puede aprender de los medios públicos de, por ejemplo, Deutsche Welle? ¿Qué se puede aprender de un viaje así en Alemania? ¿Qué es lo que te interesa?
Nos interesa mucho ver cómo están afincados estos. A mí me da mucho gusto y celebro que la Deutsche Welle haga este tipo de encuentros, porque nos permite a nosotros que vemos sus contenidos, saber, bueno, cómo han llegado hasta ellos, cómo es su historia. Sabemos que las radios y los medios públicos europeos, la televisión, tienen una historia distinta a la que podemos tener en América Latina. Aquí nacieron y tienen primero muchísimos años de experiencia, pero tenemos mucho que aprender, tanto de la profesionalización que tienen en sus trabajadores, porque los contenidos tienen que ver mucho con eso. Nosotros en México ahora estamos trabajando mucho la capacitación, la certificación y la profesionalización, porque sí queremos hacer, queremos esa es parte que tiene que trabajar también el gobierno y la sociedad vigilante. Muy bien. Yo creo que sí. Yo te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista. Te dejo ir nuevamente al Global Media Forum. Muchísimas gracias y saludos a todo México y a todos los periodistas regionales, locales, municipales que están allí en el país, y a todos los de América Latina que hacen este labor diario en un mundo que es cada vez más global, pero no tenemos que, como vos dijiste al principio de la entrevista, olvidarnos lo local, esas tradiciones, ese folclore, esos problemas cotidianos de la gente que está fuera de las grandes capitales. Sigamos trabajando por hacer medios públicos más libres, y para eso la Deutsche Welle nos da buen ejemplo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Pía. Y hasta la semana que viene con un invitado o una invitada más. Así que muchísimas gracias, María Teresa Velázquez Navarrete. Qué apellido que tenés. Claro que sí. Pía Castro. Cortísimo. Aquí estoy. Chao. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Manolo, ¿querés ir? ¿Estás bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos?